Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más. Mi nombre es Alex Luna Moreno. En esta ocasión estamos en la materia de Administración de Base de Datos impartida por el profesor Luis Manuel Cruz Gómez. Actualmente estudio en la Universidad Politécnica del Valle de México, cursando el sexto cuatrimestre en el grupo 8160-651 en el turno vespertino. Este proyecto tiene un contenido de una introducción, segundo el inicio de AppServe, tercero la creación de una base de datos, cuarto la creación de archivo migratorio, quinto la migración de base de datos y sexto una conclusión. Primeramente, una introducción me dice cuál es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto utilizando un software RDBMS, en la cual este es utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional, como también vamos a ver la importancia de la migración de base de datos. Primeramente tenemos que abrir la aplicación, que en mi caso es AppServe. Después nos va a pedir una contraseña previamente antes creada, como se muestra en la figura 1. Posteriormente vamos a crear una base de datos que se utilizará el comando create database, posteriormente el nombre de la base de datos, como se muestra en la figura 2. Después de haber creado la base de datos, que en este caso se llama prueba, para poder empezar a trabajar posteriormente utilizaremos esta base de datos creada para migrar a un servidor de base de datos. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, pues vamos a utilizar CMD, que en este caso es de Windows. ¿Cómo lo vamos a abrir? Utilizando la combinación de teclas que es Windows más R. Después vamos a utilizar o vamos a ingresar la siguiente dirección, que es XAMPP, MySQL y en la carpeta de bin, como se muestra en la figura 3. Posteriormente vamos a utilizar el siguiente comando, que es mysql dump-h localhost-u, posteriormente del usuario -p seguido de la contraseña. Vamos a estar extrayendo la base de datos que se llama prueba y se va a alojar en la carpeta de copia SQL prueba.sql, como se muestra en la figura 4. En la figura 5 podemos observar que ya se creó o que ya se extrajo la base de datos, que es prueba. En la figura 6 se muestra cómo se abrió el archivo con la aplicación de bloques de notas. Para importar el archivo al servidor de base de datos se usará phpMyAdmin, que en este caso primeramente se tiene que utilizar la herramienta de XAMPP. Posteriormente ya nos podrá abrir esta pestaña, que es phpMyAdmin, y vamos a importar el archivo que nos creó CMD. A partir de aquí iremos a la pestaña de importar, seleccionaremos el archivo que nos generó CMD y veremos que se puede seleccionar el archivo, que en este caso se llama prueba. En la figura 9 se muestra cómo seleccionamos el archivo que nos creó. En la siguiente imagen se muestra cómo se migró la base de datos exitosamente, y aparte en la parte de la izquierda se muestra cómo ya aparece la base de datos. Bueno, vamos a pasar al apartado de los conceptos, que es la migración de datos. En cuanto a la migración de datos, es el proceso de mover grandes cantidades de datos de una ubicación a otra. Un ejemplo muy fácil, sencillo y simple es cuando podemos migrar en el sentido de carpetas, información de una computadora o de un almacenamiento a un almacenamiento externo, pero en este caso una migración de datos es a grandes escalas. Bueno, hay varias fases de migración de datos, que es la planeación, análisis, test, migración y evaluación. Bueno, la planeación consta de que hay que establecer la estrategia y alcance del proyecto hasta el análisis de viabilidad. En cuanto al análisis, hay que tener en cuenta las características de la base de datos del origen y también del destino. En cuanto al test, hay que llevar a cabo el ciclo de pruebas de las aplicaciones que se utilizarán en la base de datos. En cuanto a la migración, esta quiere decir que hay que aplicar las etapas de extracción, de transformación y carga de datos. Y por último, la evaluación. Hay que medir los resultados y análisis y llevar a cabo los ajustes necesarios para no tener ningún problema. La utilidad de una migración de base de datos, esta se usa para actualizar las tecnologías comerciales con el fin de lograr y eficacia o la seguridad. Bueno, esto también se puede llevar a cabo mucho en las grandes empresas, donde se manejan bastante información y bastantes bases de datos.
Bueno, hay varios tipos de migración de datos en la cual primeramente es la migración de almacenamiento. Esto sucede cuando los datos se mueven de un formato de almacenamiento a otro. Eh, Segundo está la migración de aplicaciones. Esto sucede cuando cambias de una aplicación por una nueva. Tercero, la migración de una base de datos. Esto sucede cuando mueves toda tu base de datos de una nueva ubicación a otra. Un ejemplo fácil es cuando utilizas tu PC de oficina locales a una base completamente en la nube. Bueno, al migrar datos tenemos que también tomar en cuenta los riesgos, que en la cual una migración consta de varias fases donde los datos se extraen, transforman y se cargan desde un sistema a otro. Primeramente, uno de los riesgos más comunes es la planificación insuficiente. La falta de planificación es un error muy común que en la cual incurre varias razones. Entre ellas podemos destacar la falta de revisión de los entornos, las dimensiones de los datos de migración o el grado de compatibilidad. Otro error más común es no tener en cuenta el impacto en los usuarios. Otro error, bueno, este es el más típico, desprecia el impacto de los procesos migratorios sobre la organización, sobre los usuarios o sobre las operaciones. Bueno, finalmente una conclusión en la cual los sistemas de gestores de base de datos son las herramientas más adecuadas para el almacenamiento de información en un sistema informático, en la cual en mi caso se utilizó MySQL con la aplicación de AppServe y la aplicación de PHP Aprendimos sobre la migración de datos, tanto su importancia y su accesibilidad de poder migrar información de una aplicación a otra. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por el video. Hasta luego.